buenos días, queridos alumnos. Empezamos otra semana más con los cursos de la Miss Karina Martínez Villalobos. Hay que continuar atendiendo muy bien la clase, observando bien. Solamente siempre recomendando lo de siempre, porque a veces no tomamos conciencia, a pesar de que decimos muchas veces la higiene. Sabemos que estamos en un momento muy crítico y tenemos que ser más responsables. Si limpiamos 1 o 2 veces nuestro hogar, nuestra casa, tenemos que hacerlo el doble ahora, porque esta pandemia continúa. También decirles que en las clases virtuales que estamos dictando, solamente pedirles que sigan repasando, para así poder siempre refrescar nuestra memoria. Hasta la próxima, chicos. Mis queridos alumnos, la clase de hoy es el judaísmo. Hemos visto en las clases anteriores algunas religiones politeístas. También hemos visto religiones en Oriente. Y hemos tocado una parte del judaísmo. Ahora, en este tema, vamos a ver quién es el fundador, cuál es su origen, cuál es su misión, qué es lo que ellos utilizan en esta religión y todo sobre el judaísmo. Seguimos en la siguiente diapositiva. El judaísmo. ¿A qué se refiere esta religión? Se refiere a la tradición y cultura del pueblo judío. Por eso es el nombre judaísmo. Es la más antigua y la menos seguida de las 3 más difundidas del cristianismo. Se basa en la enseñanza del Torá, que son los 5 libros del Tanaj, que se encuentra en el Antiguo Testamento en el cristianismo, y le entregaban sus creencias a Moisés. Creían en un Dios omnipotente que habría creado el universo y elegido al pueblo judío. Los fundadores del judaísmo se puede decir que fue Abraham, porque fue el primer judío. Es considerado como padre del judaísmo. Cristianos y musulmanes le consideran como padre de los creyentes. Abraham significa padre, dirigente de muchos, nombre con que Dios sustituyó a su nombre anterior, Abraham. Antes él solamente era Abraham. Ahora, con la misión que le dio Dios, se le llama Abraham. Como te decía entonces, el origen del judaísmo son Abraham y Moisés. Para el pueblo judío, la historia no se limita a una sucesión de acontecimientos. Es una historia sagrada que comienza con la elección del pueblo por parte de Dios. Yahvé, Yahvé significa Dios, y se orienta hacia el cumplimiento final de su promesa, donde por mediación de este pueblo Dios bendicirá a todas las naciones. Quiere decir que como Abraham fue el primer judío, desde ahí empieza, porque tiene que haber un inicio. Abraham se vuelve el padre de la fe y de la descendencia. Y así es donde Moisés sale de esa familia y puede liberar al pueblo de Israel, que lo vamos a seguir viendo en la siguiente diapositiva. Para poder entender de dónde nace el judaísmo,
nace hace 4000 años en Canaán, zona que hoy corresponde a Israel y Palestina. Era una religión que practicaban los hebreos, una tribu que vivió en aquellos territorios. Los judíos actuales son los descendientes de aquellos hebreos y parte de su historia, que se explica en la Biblia. Pueden ver aquí el mapa, donde está Egipto, Gran Mesopotamia, y en el centro está Canaán. Entonces, el judaísmo, los fundadores son Abraham y Moisés. El libro sagrado es la Biblia. Creen en Yahvé, también en la vida eterna y en la llegada del Mesías, que traerá la paz. El lugar de reunión es la sinagoga y su principal fiesta es la Pascua judía. ¿Por qué decimos que ellos creen en la llegada del Mesías? Porque acuérdate que Abraham y Moisés son parte del Antiguo Testamento. Todavía no llegaba el Nuevo Testamento. Por eso ellos son los fundadores del judaísmo. Vas a copiar también en tu cuaderno los símbolos del judaísmo. El símbolo judío de nuestros días por excelencia es la estrella de David, llamado así por la creencia de que el rey David lo adoptó como símbolo de armas en el escudo de guerra. Escuchen bien, el escudo de guerra. No se vayan a confundir con la estrella de Belén. La estrella de Belén fue cuando nació Jesús. En cambio, la estrella de David es el símbolo que puso en el escudo de guerra y en el de sus soldados. Este símbolo es conocido más antiguo del judaísmo. También es el candelabro. Es un ritual de 7 brazos emplazado antiguamente en el tabernáculo y luego en el primer y segundo templo de Jerusalén. También tenemos la kipa. ¿Qué es la kipa? La kipa es una pequeña gorra empleada para cubrir parcialmente la cabeza. Significa que Dios está por encima de las personas para mostrar que es más grande que nosotros. Los judíos lo usan para rezar. Por lo general lo usan los hombres. La costumbre de llevar kipa no proviene de un precepto o mandamiento propiamente dicho, a diferencia del talik o chal ritual, aunque se ha arraigado con el correr de los siglos, al punto de convertirse en uno de los atributos más emblemáticos del judaísmo. Aún así, sus orígenes son igualmente milenarios y se remontan al Talmud, simbolizando la necesidad de tener presente en todo momento que Dios está encima de los hombres, mujeres y las cosas. Por eso es que las personas del judaísmo lo llevan siempre. Entonces, el origen de la religión judía también, como habíamos dicho, los fundadores fue Abraham y después Moisés. Abraham, como tú ya sabes, su hijo fue Isaac. Isaac se casó con Sara. Y Sara también con Isaac tuvieron hijos, de las cuales Agar
y Ismael también tienen otros hijos. Y ahí es donde se empieza la descendencia de Abraham. Y estos son los 12 hijos de la descendencia de Abraham: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, José, Benjamín, Dan y Nectalí. Ellos son los 12 hijos de toda la generación de Abraham. De ahí es donde se provienen las 12 tribus. Vas a copiar en tu cuaderno los principios de la religión del judaísmo. El judaísmo se basa en el Tanaj, que comprendió los 24 libros que cuentan la historia del hombre y los judíos, desde la creación hasta la construcción del segundo templo. La plegaria más solemne de la religión judía plasma la esencia misma de la creencia monoteísta. Acuérdate que la religión monoteísta quiere decir que solamente creen en un solo Dios, que aparece en el quinto y último libro de la Torá. Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es único. Eso es lo que dice en una parte del libro de la Torá. Ahora también vas a copiar en tu cuaderno los principios del judaísmo, que son: en la existencia de un creador. Ellos hablan bastante sobre la creación. En su unidad es uno, que solamente hay un solo Dios, que es también como lo llaman el Ejad. Es incorpóreo, es espíritu, también es eterno. A Él solo se debe orar, o sea, solamente a Dios. Todas las palabras de los profetas son verdad. Que la profecía de Moisés, nuestro maestro, es verdad, y que nunca se ha levantado profeta como él. Ellos solamente, mayormente, siempre van a hablar más de Moisés. Moisés recibió la Torá. Es él en el Sinaí. Guárdense bien dónde lo recibió. Elohim no alteraría ni cambiaría su ley. Que el Creador conoce las necesidades de los hijos de los hombres y sus pensamientos. Que existe recompensa para los justos y castigo para los malvados. Que el Mesías vendrá al final de los tiempos. Que Elohim vivificará a los muertos en su abundante misericordia. Todos estos principios son como que si fuera para ellos una ley. El judaísmo, esto es lo que ellos creen. Solamente que deben de estar siempre con Dios. Siempre se basan desde la creación hasta la liberación de Israel. Como te decía, los judíos, su libro sagrado es el Torá. Acuérdate bien, la Torá, también llamada Pentateuco. ¿Y qué es el Pentateuco? Son los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y el Deuteronomio. El judaísmo solamente tienen en su Biblia los 5 primeros libros. Muy bien, mis queridos alumnos, hemos terminado la clase de hoy sobre el judaísmo.
Sé que tiene que quedar esta clase muy bien, que tiene que estar aprendida. Ahora, la tarea es que vas a contestar en tu cuaderno y también en las actividades de Cubicol. Son: ¿qué significa el judaísmo? Por favor, vuelvo a repetir siempre. Estas respuestas tienen que ser extensas. Acuérdate que estas son parte de la clase. 2. Vas a escribir los 12 hijos de la descendencia de Moisés que hemos visto en la diapositiva anterior. Y vas a escribir los 5 libros de la Torá. Solamente recomendarte y decirte que las preguntas están dentro del tema. No es que yo voy a buscar en el internet. Por favor, vuelvo a repetir, para eso se está dictando las clases, no para ir a buscar al internet y poner lo que dicen en el internet, solamente copiar y pegar. No lo es así. Para eso se está haciendo la clase el día de hoy. Solamente te dejo estas recomendaciones. Todas las preguntas que están aquí son del tema de hoy. Muy bien, alumnos. Hasta la próxima clase.